Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues vamos a ver, o en este caso vamos a saber la opinión de otro de los portavoces del grupo mixto, en este caso de Ciudadanos, otro que no sé si, yo creo que me lo va a permitir, otro de los culpables de la firma del pleno extraordinario o de solicitar el pleno extraordinario. David Amarón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Bartolo. ¿Cómo estamos? Muy bien, la verdad es que muy bien. Te veo bien, ¿eh? Porque te he dicho que ha ganado el Olímpico, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Después de unos meses que no ganaba, pero sí. Ya vamos por la senda positiva. 8 meses sin ganar y al segundo paso hemos ganado. Es un buen presagio. Sí. Oye, digo que uno de los grupos políticos del ayuntamiento culpable, entre comillas, de la solicitud de un pleno extraordinario. ¿Por qué se ha llegado a esta situación en el tema Bastida? Bien, vamos a ver. Por todo es conocido la situación que nos encontramos desde el punto de vista mediático con respecto al tema de la Bastida, y efectivamente fue ya hace unos días, una semana concretamente, cuando se solicitó por parte de Ciudadanos, por parte de la plataforma y por parte del PSOE, del Partido Socialista, nos sumamos en una iniciativa conjunta para poder solicitar y tratar un tema tan importante para nosotros, porque así lo entendíamos desde el punto de vista ciudadano y también del resto de compañeros de la oposición, el tema de la situación y, bajo nuestro punto de vista, la mala gestión política que se está llevando a cabo con el tema de la Bastida. Evidentemente, la única forma u opción que teníamos de poder llevar a cabo esa tarea política era mediante la solicitud de un pleno extraordinario, y así lo hicimos, lo solicitamos, nos pusimos de acuerdo, lo hablamos, estuvimos en negociaciones, llegamos a un punto de entendimiento y lo presentamos por ventanilla única, como hay que hacerlo, a los efectos de solicitar ese pleno. Bien, hasta ahí todo dentro de la normalidad, cuando estamos hablando que es una circunstancia que por el apremio de la fecha, estamos hablando que había unos movimientos realizados por debajo de la mesa sin ningún tipo de información a la oposición, a Ciudadanos no se le informó, al resto de compañeros, por la información que tengo tampoco con respecto a esa cuestión concreta que había de ese problema de la seguridad que se estaba planteando en el yacimiento agrícola Bastida, y la única forma que teníamos de poder llegar a tiempo era mediante esa solicitud del pleno extraordinario. Eso es lo que hicimos, y nos pusimos de acuerdo, Partido Socialista, la plataforma, Ciudadanos, también explícitamente, no explícitamente, pero sí, también se contaba con el apoyo del resto de los grupos políticos. Nosotros somos los que firmamos junto con Ciudadanos, junto con la plataforma y junto con Partido Socialista esa solicitud. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando hay un plazo de 15 días para poder llevar a cabo ese pleno y se agotan los plazos? No sé si intencionadamente, malintencionadamente, yo no soy la persona para responder a esa cuestión, pero la cuestión en concreto es que se lleva a cabo el pleno en el último día de esos 15 días naturales, que son los que realmente se tienen para poder llevar a cabo ese pleno. Esa es la realidad que tenemos en Totana, y Dios mediante, si no pasa nada, se celebrará ese pleno extraordinario el próximo jueves aquí en Totana. Sí. Bueno, ahora te preguntaré, el pleno, esta mañana los portavoces de los grupos de la oposición habéis mantenido una reunión, una mini entrevista con el señor alcalde para decirle que este pleno se realice de forma presencial. ¿Qué os ha contestado? ¿Qué os ha dicho? Bueno, esa es una de las cuestiones que se han tratado esta mañana. Evidentemente, nuevamente, a iniciativa de los grupos de la oposición, en este caso de todos los grupos de la oposición, de Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular, Plataforma, Vox, todos absolutamente, nos hemos reunido, hemos firmado un escrito que se ha presentado también por ventanilla única al Ayuntamiento de Totana, en el que, entre otros extremos, se manifestaba el que acaba de comentar el tema del pleno telemático, pero había para nosotros el principal y el más importante, ¿vale?, que es en este caso que se paralicen de manera inmediata e inminente, como ya solicitamos públicamente desde Ciudadanos y como se ha hecho por parte de esa petición como punto exclusivo, único y exclusivo de ese pleno extraordinario, que se paralizara evidentemente esa supuesta o ese supuesto traslado de esos restos arqueológicos que ahora mismo están en el yacimiento agrícola Bastida. Es importante porque las fechas son importantes. Este jueves se celebra el pleno extraordinario, 2 días antes ya finaliza lo que es el contrato de la seguridad y por lo tanto estamos en una tesitura que por esa tardanza en marcar los tiempos, no sé si intencionadamente o no, no lo sé, repito, le corresponde a otra persona, en este caso al alcalde, decir por qué ha agotado 15 días para llevar a cabo ese pleno. Lamentablemente nos podríamos ver en la tesitura en la cual, si fuese a realizar un pleno extraordinario,
con un único objetivo, que es que no se lleven las piezas de su lugar actual cuando ya esas piezas ya se han llevado. Repito, por esa propia, entre comillas, intencionadamente situación de ese alargamiento de esas cuestiones por parte de nuestro alcalde. Ese era uno de los puntos fundamentales. Y otro, el tema del pleno telemático, bien, nos encontramos en un momento complejo, es decir, estamos hablando que por la COVID todos sabemos cuáles son las restricciones que se mantienen en muchos ámbitos. También es verdad que una vez estudiado y visto realmente lo que era el último decreto que se hizo por parte de la propia comunidad autónoma, remarcando y dándole seguridad jurídica a todo lo que se podía hacer y no se podía hacer en la situación actual, se puede mantener perfectamente un pleno en unas circunstancias lo más normales posibles y se puede llevar a cabo de manera ordinaria como se ha venido haciendo hasta la fecha, en un lugar evidentemente que sea lo más adecuado posible, sobre todo por el tema de la ventilación, que en este caso concreto sí que se podía llevar a cabo en el centro de la tercera edad, y guardando las distancias de seguridad y el resto de cuestiones que evidentemente hay que guardar con nuestras mascarillas de seguridad. Por lo tanto, creemos que los plenos son para debatirlo y ese factor de debate se va a desvirtuar en un pleno vía telemática. Por eso, evidentemente, todos los grupos municipales así lo hemos planteado, así se lo hemos dicho públicamente, personalmente, al señor alcalde, de que lo prioritario era reiterarle, recordarle que no salga ni una pieza del yacimiento de Rodrigo de la Bastida, que se paralice cualquier cuestión al respecto. También le hemos mostrado nuestro malestar por ese alargamiento de los plazos, que no entendemos el porqué. No entendemos el porqué, salvo que haya alguna cuestión por detrás que nosotros tampoco hemos sido informados. Y la tercera de las cuestiones básicas y fundamentales en aras de esa transparencia es que se llevara a efecto un pleno igual que se ha venido haciendo hasta la fecha. Ordinario, presencial, para que se puedan debatir todo tipo de iniciativas y realmente pues, podamos tener todos la mayor amplitud posible dentro de ese debate. Esa es la cuestión. Se ha presentado por ventanilla única y bueno, por parte del alcalde ha dicho que lo miraría y ya nos contestaría. Eso ha sido más o menos lo que se ha visto esta mañana. Pero oye, me llama la atención porque estamos viendo, estamos observando, estamos leyendo, ¿no?, los que nos va a la marcha, todo esto de las reuniones, todo esto de las noticias, todo esto de las ruedas de prensa y demás. Yo, si mal no recuerdo, el señor alcalde y la concejala de Cultura manifestaron que el mantenimiento de la vigilancia en la Bastida era una ruina. Y era una ruina porque la oposición no había aprobado los presupuestos. ¿Verdadero o falso? Eso es una mentira como una catedral. Es decir, eso no tiene, aparte no tiene razón de ser y se lo voy a explicar, lo va a entender todo el mundo de manera muy sencilla. Si te permito que me hables de tú, pues yo te tuteo. Entonces, de acuerdo. No estamos aquí con la toga. De acuerdo. Lo voy a explicar de manera muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Efectivamente se llevaron a pleno en el mes de septiembre unos presupuestos elaborados única y exclusivamente por el alcalde, por el equipo de gobierno, para su aprobación. Repito, eran unos presupuestos que únicamente habían sido elaborados por parte del alcalde y de 5 concejales. En ningún momento se tuvo en cuenta las reivindicaciones por parte de la oposición. En ningún momento se le dio traslado real para poder aportar el resto de grupos municipales y en este caso concreto desde Ciudadanos, que es el planteamiento que nosotros manifestamos ya en su día y también lo reiteramos en este momento, para hacer unos presupuestos reales, unos presupuestos que se puedan llevar a cabo para poder afrontar lo principal que teníamos en ese momento y que seguimos teniendo, que es afrontar todo el tema lamentable de las medidas del COVID que estamos padeciendo a nivel económico, a nivel social. Eso es lo que nosotros pretendíamos que se incluyeran dentro de esos presupuestos. Pero es que le digo más, eran unos presupuestos que llegaban solamente para 2 meses. O sea, si se hubieran aprobado esos presupuestos que no valían absolutamente para nada, que estaban desfasados, hubieran tenido una vigencia de 2 meses, porque mientras que se aprueban y se llevan a efecto nos meteríamos en el mes de noviembre y en el mes de diciembre. Dentro de los cuales prácticamente todo lo que había era exclusivamente para pagar nóminas de personal, es decir, no tenían ningún margen de maniobra. Y por lo tanto eran unos presupuestos que no tenían ninguna razón de ser, salvo que se hubieran presentado en su momento oportuno, que era en el mes de enero o mes de febrero del año 2020, pero no, repito, en septiembre. ¿Qué va a decir la oposición? ¿Qué va a decir Ciudadanos? Pues evidentemente no pueden apoyar una cosa que no tiene ningún sentido. Pero eso no significa que a partir de ese momento el alcalde y el equipo de gobierno no se pongan a trabajar desde el punto de vista político, porque tienen la herramienta y la solución para poder llevar a cabo y solventar cualquier problema, entre ellos este, que es tan sencillo como hacer una modificación presupuestaria. Tan sencillo como eso, que ya le adelanto qué es lo que van a hacer. Ya le adelanto qué es lo que van a hacer. Es
exactamente lo que le acabo de decir, una modificación presupuestaria. ¿Y por qué no lo han hecho? Sencillamente porque no les ha interesado. Así de sencillo, no les ha interesado hacer esa modificación presupuestaria. Porque es que le digo más, en el último pleno que hemos tenido, en el pleno de octubre, resulta que se llevó a cabo una modificación presupuestaria para liberar unas partidas para poder llevarlas a cabo dentro de esas medidas de ayuda en el tema del COVID. Se podía haber perfectamente incluido esos 20.000 euros o 22.000 euros que faltaba para poder llevar a cabo lo que queda pendiente del tema de la seguridad. Estamos hablando de un presupuesto de más de 30 millones, más de 5.000 millones de pesetas, una modificación presupuestaria de 22.000 euros, poco más o menos que 4,5 millones de pesetas, para que nos entendamos. Es decir, peccata minuta, es una situación totalmente insignificante, tiene toda la solución si se quiere tener voluntad política. Tan sencillo como hacer una modificación presupuestaria. Que se había hecho era simplemente aprovechar ese cauce y si por alguna razón no se ha acordado, no se le olvidó, haber hecho una modificación presupuestaria acto seguido. Y no estaríamos hablando de ningún tipo de problema. De ningún tipo de problema. ¿Por qué no se ha hecho? Porque no hay voluntad política. Y le voy a decir por qué. Porque hay una falta de liderazgo clarísima, porque no se quiere invertir ni se quiere apoyar bajo ningún concepto que Totana pueda prosperar en temas tan importantes como en este caso es el turismo, y esto es un claro ejemplo de la desidia que en estos momentos está gobernando por los intereses colectivos y ese interés que tiene el Ayuntamiento de Totana, que repito, desde luego no es apoyar el tema de turismo. Solamente le voy a decir una cosa, y lo he traído aquí porque muchas veces cuando uno lo ve en un programa, lo ve en soporte papel, parece que, como luego dicen, el papel lo aguanta todo y esta es una realidad. Este es el programa de gobierno de Izquierda Unida que se presentó en estas elecciones. No estoy hablando de hace 20 años ni de cuando empezó la democracia, estoy hablando del año 2019. Si nos fijamos, en su tercera página, palabras textuales. El turismo es la asignatura pendiente que como palanca de apoyo a la hostelería, comercio y artesanía. Pero es que a mayor abundamiento dice, daremos un trato preferente al yacimiento orgánico de la Bastida. O sea, fíjese si hay que tener la cara dura para decir que le van a dar un trato preferente al yacimiento orgánico de la Bastida y no son ni tan siquiera capaces en hacer una modificación presupuestaria de poco más o menos de 22.000 euros para poder tener lo que tienen que tener para poder tener toda la seguridad que conlleva un tema tan importante como el yacimiento agrícola de la Bastida. No hay voluntad política, no hay ningún tipo de criterio para poder apoyar el turismo y esa lamentablemente la situación que tenemos en estos momentos en el municipio de Totana. Señora Moro, siempre se ha dicho que 2 ojos ven más que, o 4 ojos ven más que 2. Yo le pregunto, ¿30 ojos ven menos que 12? Y otra cosa, si usted me lo permite, esto no puede ser una jugada política por parte del equipo de gobierno para desviar la atención de otros temas que esté escondidos. Pues si quiere eso digo más claro, aquí puede haber gato encerrado. Yo no lo sé, yo no quiero tampoco, no me quiero aventurar a determinadas cuestiones que yo realmente no están dentro de mis competencias, pero solamente le voy a decir, si hablamos por ejemplo de problemas actuales que estamos viendo y que parecen totalmente, que parece que no están teniendo la repercusión pública que podrían tener, pues sin ir más lejos tenemos una sentencia de la Santa que nos condena a pagar una cantidad importante de dinero por una mala gestión política. Que ya se ha pagado, inclusive bueno, hasta ni siquiera se han dado explicaciones sobre eso. Se ha pagado y lo tenemos que pagar los totaneros durante muchos años. Eso, por ejemplo, sería una de las cuestiones. Tenemos también, pues bueno, lamentablemente, un tratamiento de la situación de la pandemia que estamos viviendo, que para algunos puede ser que ha sido o está siendo un tratamiento político de manera correcta, y para otros a lo mejor entendemos que hay muchas deficiencias y hay muchas cuestiones que no se están haciendo como se tendrían que hacer desde el punto de vista político y por lo tanto que tampoco se está a la altura de las circunstancias. Hay otro, aprovechando que tengo aquí el programa electoral de Izquierda Unida, otro por ejemplo, en el plazo de 6 meses tendremos el Plan General de Ordenación Urbana aprobado para desatascar cientos de licencias pendientes de la vivienda y explotaciones ganaderas. Aquí me han dado su explicación. Sí, pero es que así podemos empezar y suma y sigue, es decir, yo no sé si esto es una cortina de humo, lo que sí que tengo claro es que los problemas reales que tiene Totana no se le pone solución de ningún tipo y donde no hay problemas se buscan. Y esto, repito, esto concreto que estamos hablando del tema de poder afrontar y poder tener la seguridad en el yacimiento de la Bastida, que se viene haciendo durante muchísimos años,
no era un problema, es un problema que se ha creado ahora. Y repito, se podría haber solucionado, aun siendo una cuestión en este momento, simplemente con una modificación presupuestaria, bien cuando se hizo y se llevó a pleno en el mes de octubre, o posteriormente contando con todos los grupos de la oposición y realizándose lo más rápido posible. Y no se ha hecho porque no se quiere invertir y no se quiere priorizar sobre temas tan importantes como pueden ser el turismo en Totana. Y no es que lo diga yo, que lo estoy diciendo aquí esta tarde o esta noche, simplemente si vemos las hemerotecas en el último pleno municipal, el propio concejal de urbanismo claramente dijo que, bueno, que el turismo era una cuestión, pero que tampoco era tan importante. Lo dijo públicamente en un pleno municipal. Por lo tanto, repito, hay una falta de liderazgo, no hay una acción política clara para recuperar el tema económico que estamos viviendo en Totana, y desde luego el turismo no pasa ni muchísimo menos por la cabeza de los actuales regidores del ayuntamiento como un pilar fundamental, junto con otros, como la agricultura y otros muchísimos más, para poder solventar la situación económica que estamos padeciendo. David, vamos a hacer un receso y así vamos calentando para el jueves en el pleno, porque quiero continuar preguntándote sobre el tema de la Bastida, porque esto es un tema inacabable. Bueno, ahora vuelvo contigo. No se me vayan, que vuelvo con David Amorós en un minutico y poco más. Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Señora Amorós, su profesión creo que es de licenciado en Derecho, ¿no? Abogado. Se va a hacer el pleno de manera telemática, eso es lo que propuso el señor alcalde. Le pregunto, como político y como abogado, me puede responder las dos formas. ¿Es legal? ¿Hay alguna ley que autoriza al alcalde a hacer esto o hay que hacerlo presencial? ¿Están ustedes liberados? Vamos a ver, la última palabra y la potestad la tiene el señor alcalde con respecto al tema de cómo se va a organizar ese pleno. Es verdad que tiene que tener una serie de requisitos extraordinarios para poder modificar esa cuestión, pero yo creo que después de la visita que le hemos hecho esta mañana por parte del resto de concejales o de portavoces de los grupos municipales, que representamos esos 15 concejales, más del 70% de lo que serían los votantes de este municipio, yo creo que en este caso el propio alcalde va a tomar en cuenta, va a tener en cuenta ese planteamiento para poder hacerlo de manera ordinaria. Vamos, no me quepa la menor duda, porque yo creo que dentro del juego de la democracia se pueden hacer cosas, se pueden retrotraer, se pueden hacer cosas con mayor acierto, con menor acierto, pero es de sabio rectificar, y yo creo y espero que por parte del alcalde va a rectificar y va a ser un pleno ordinario con todas nuestras medidas de seguridad a la hora que se tenga que poner para que se pueda conciliar la vida personal, la vida laboral y la vida o la actividad política en estas cuestiones, y yo creo, esa es mi opinión particular, de que realmente al final se va a retrotraer y se va a hacer un pleno desde el punto de vista ordinario, como se viene haciendo desde la fecha hasta ahora. Antes le preguntaba al portavoz de Ciudadanos, y miembro del grupo mixto en el Ayuntamiento de Totana, que si cabía la posibilidad de haber un gato encerrado, ¿no? Pero yo le pregunto, el tema de la Bastida nos ha puesto otra vez, desgraciadamente, en la picota de la información negativa a nivel nacional. ¿Tú piensas igual? ¿Y qué habría que haber hecho para que esto no hubiese pasado? ¿No buscar el problema, como lo han buscado, según deduzco de las palabras de los portavoces de los grupos de la oposición, el grupo de gobierno? Le he contestado anteriormente. El actual equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, donde hay un problema no busca la solución, y donde no hay problema lo busca. Esa es la realidad, y este es un claro ejemplo de lo que estoy diciendo, pero clarísimo. La solución era muy sencilla. Era tan sencilla como hacer una modificación presupuestaria, y es que aparte es que se hizo. Sí es que se hizo para incluir las medidas que, dígase de paso, también fue la oposición en bloque, también fue Ciudadanos, Partido Socialista, Partido Popular, Plataforma, y en última instancia también se sumó otra fuerza política, los que obligamos al equipo de gobierno para que se llevaran a cabo esas medidas de ayuda por la pandemia del COVID. Y esto es exactamente lo mismo, pero es que, repito, en el mes de octubre se hizo una modificación presupuestaria donde no costaba ningún tipo de trabajo, es decir, se podía haber hecho perfectamente incluir ese dinero que faltaba de esos 22.000 euros. Era totalmente factible en un presupuesto de más de 5.000 millones de pesetas, más de 30 millones de euros. Si es que es de risa la situación que hemos llegado. Pero es que aún así, si se lo hubiera olvidado, porque tiene muchas cosas que hacer este equipo de gobierno, repito, o porque tiene mucho trabajo, no hay ningún problema. Lo podrían haber hecho después. Es decir, lo podrían haber hecho la semana siguiente.
del último pleno y le garantizo que el 100% de la oposición, y yo hablo desde el punto de vista ciudadano, seguro que hubiéramos apoyado hacer esa modificación presupuestaria para incluir esos 22.000 euros y poder seguir manteniendo ese servicio de vigilancia que se requiere por una cuestión tan importante como el yacimiento agrícola La Bastida de esas piezas. Esa es una clave, pero es que lo voy a repetir, a nivel de fuera de Totana, a lo que es a nivel de publicidad Totana, eso no nos hace ningún beneficio. Eso posiblemente sea lo que le he dicho anteriormente. Daremos un trato preferente al yacimiento agrícola La Bastida. Ese será el trato preferente que el actual equipo de gobierno le quiere dar al yacimiento agrícola La Bastida. Esas noticias negativas son totalmente contraproducentes para lo que realmente queremos hacer, que es poner en valor el yacimiento agrícola La Bastida. Y desde aquí lo voy a repetir, el equipo de gobierno se tiene que poner a trabajar en esas cuestiones tan importantes. Y la oposición también, pero tenemos que trabajar, tenemos que reunirnos, tenemos que plantear cuestiones al respecto. Solo le voy a dar un dato, Se creó al principio de legislatura la mesa de trabajo sobre posibilidades de ubicación del museo. ¿Saben lo que ocurrió? No. Por todos los grupos municipales se designó gente independiente que tuviera conocimientos técnicos en la materia, se reunieron en un par de ocasiones, 2 o 3 ocasiones, y ya no se ha vuelto a convocar. Ya no se ha vuelto a convocar un tema tan importante. ¿En un año? Sí. No se ha vuelto a convocar. ¿Por qué? Pues porque no hay una voluntad política de que ese tema se trate de manera independiente, donde se tiene que hacer, que es en esa mesa de trabajo, y se puedan ver las diferentes opiniones o los diferentes puntos de vista, y al final llegar a un entendimiento por el interés general del pueblo de Totana, y no por intereses particulares o intereses partidistas. Y esa es la realidad. Esa es la lamentable realidad que tenemos en Totana en este momento con esta forma de gobernar. Y desde luego estas noticias no son positivas absolutamente para nadie. Para nadie. Y si alguno en un momento determinado de los actuales regidores de este ayuntamiento pensaban que con medidas de estas va a desviar la situación o va a desviar la atención en otros temas también importantes para el municipio, creo que ha hecho un flaco favor a los intereses generales de este municipio, pero flaco favor. Y aparte ha creado un problema que no existía. Ha creado un problema que no existía, porque se llevaba llevando a cabo esa seguridad durante muchísimo tiempo. Otra cosa distinta es que se hubiera puesto en tela de juicio o se hubiera puesto encima de la mesa, señores, el tema económico de lo que nos cuesta esa seguridad entendemos que es muy alto. Pues busquemos soluciones. Hagamos un pliego distinto de condiciones para sacar a contratación con una vigilancia que sea más económica. Pero claro, para hacer eso hay que ponerse a trabajar. Para hacer eso hay que ponerse con las competencias oportunas y ponerse a trabajar en esos pliegos de condiciones y en esas cuestiones que es, al fin y al cabo, la labor política de los que están ahora mismo gobernando este municipio. Pero es que no se ha hecho absolutamente nada, más para allá de tirar balones fuera y evidentemente sin ningún tipo de miramiento en el sentido de si posiblemente tenemos algo en Totana que nos puede englobar a todos, que es el yacimiento agrícola La Bastida, pues desde luego un tratamiento político de esta manera creo que no es beneficioso absolutamente para nadie. David, lo que es cierto es que nadie ha puesto a la oposición tan de acuerdo, a una oposición tan dispar en sus pensamientos, de derecha, de extrema derecha, de izquierda, de centro izquierda, de donde lo quieras por situar, como le ha puesto el tema a La Bastida, que ha puesto de acuerdo a Ciudadanos, ahora a la plataforma Ahora Totana, al Partido Socialista, se han unido después Partido Popular y Vox, y demás. Digo que esto se lo pregunto porque la concejala también ha dicho que hay firmado con la comunidad una nota, bueno, como lo queramos llamar, ¿no? Una nota para que cuando Totana cuente con el famoso museo, que no sé si lo contará, volverán a Totana. ¿Tú crees eso? ¿Y tú no crees que esto es un poco de pataleo por no tener el museo donde quiere el señor alcalde? Pero es que yo creo que yo te pregunto. Yo sinceramente creo que es que por parte del actual equipo de gobierno y por parte del alcalde de la cabeza, que al fin y al cabo es el que gobierna este municipio, hay que decir las cosas claras. ¿Él solo? Sí, yo te diría que el 99% de las decisiones que se toman... ¿Y los otros 5 qué hace? El 99% de las decisiones que se toman en este ayuntamiento las toma una persona. Eso es así. Lamentablemente es así y hay que decirlo porque es una realidad. Es una realidad. No
quieren que, repito, es que no quieren que prospere este municipio desde el punto de vista del turismo, no les interesa en ese sentido. ¿Por qué? Las razones las tendrán que decir ellos. Es que no cabe en ninguna cabeza humana, y repito, no cabe en ninguna cabeza humana que unas piezas que actualmente están en el yacimiento agrícola Bastida, que se han hecho un estudio sobre las mismas, que están pendientes de exposición pública, ¿de acuerdo? Y unos trabajos que se están realizando, etcétera, 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 que se tenga que cambiar la ubicación de las mismas por una falta de voluntad política de poco más menos que de 22.000 euros. Eso es que no entra en la cabeza de nadie. O sea, es una cuestión, es un problema que es totalmente sobrevenido en el sentido de que se está buscando, bueno, pues se está buscando el derecho al pataleo, por decirlo de alguna manera, para intentar crear una polémica que es que realmente no existía. Es que realmente no existía. Nos podremos poner y sentarnos a ver dónde es la ubicación del museo, de dónde se sacan los fondos, cómo lo podemos hacer, cómo se puede hacer a través de la mesa que se creó y que es el equipo de gobierno el que no solicita que se llevan esas convocatorias como se tendrían que hacer, que se pueden hacer perfectamente, que estamos en temas de COVID, no hay ningún problema, que lo hagan telemáticamente, no hay ningún problema. Lo que pasa es que no existe voluntad política y lo que no se puede trasladar ese problema o esa incompetencia, porque repito, el problema ha sobrevenido por los mismos que lo han creado, pero esa incompetencia política, trasladarlo a otras administraciones. Mire usted, esas piezas tienen que estar aquí, y evidentemente, por mucho que digan o dejen de decir, todos sabemos lo que pasa o lo que ocurre cuando unas piezas dejan de estar custodiadas en un sitio y se va a otro distinto. Yo no sé si volverán o no volverán, yo no lo sé, ni voy a decir ni que sí ni que no, pero lo que está claro que seguro que habrá inconvenientes y problemas en un futuro para poder restaurar aquello que se modificó o se llevó a otro sitio por una cuestión tan sencilla como lo que acabo de decir, que es falta de voluntad política y falta evidentemente de aportar por el turismo. Y esa es una realidad que tienen que asumir los actuales gobernantes. Pero es que le voy a decir más, eso ya se lo digo yo a título personal. Al final no van a tener la valentía de hacerlo, no la van a tener. Esa es mi perspectiva personal. Al final van a regular. Ya lo verá. Y si me equivoco, vendré y rectificaré públicamente. Al final van a regular porque no contaban, el señor alcalde y el equipo vino no contaban con la movilización que ha habido desde el punto de vista de gente de Totana. No contaban con eso. No contaban con que toda la oposición en bloque, se haya puesto de frente a un atropello como el que estaban planteando. Y sencillamente la oposición se ha puesto en bloque en contra porque el interés general prima sobre el interés particular. Pero es que es una cuestión tan sencilla como eso. Partido Socialista y Ciudadanos tendrán diferencias. Vox y Ciudadanos tendrán diferencias, pero hay cuestiones que están por encima de todo eso. Y Yacimiento de la Bastida es una de ellas. Por lo tanto, repito, sentido común. Y al final, y si me equivoco, repito, no tendré ningún problema en venir y rectificar, acuérdese que al final esas piezas no saldrán del yacimiento agrícola de la Bastida, se regulará por parte de esa política nefasta que se ha venido realizando por parte del alcalde en este municipio con respecto a este asunto, se prorrogará el contrato de seguridad y se tendrá que deshacer todo lo que han hecho. Eso sí, quedará el daño a la imagen pública de este municipio y quedará el daño, evidentemente, a ese supuesto trato preferente que se le quiere dar o que se le quiera dar en campaña electoral por parte de Izquierda Unida al yacimiento agrícola Bastida. Y si eso pasará seguramente de aquí al jueves. Lo veremos y repito, si me equivoco, vendré y rectificaré. David Amorós, ¿ha leído el artículo del señor alcalde que ha publicado hoy Incongruencia de la vida política? Pues no he tenido el placer de leerlo, la verdad. Bueno, pues le recomiendo que lo lea y después cuando venga otra vez... No, pues, pero dígame. No hay ningún problema. No. Le invito a que lo lea. Y así hace como yo, que lo he leído. Pero le quiero preguntar una cosa. ¿Piensa como los otros grupos de Totana que ya se llega un poco tarde al pleno extraordinario que se tendría que haber hecho, pues no sé, hoy, cuando son las 5 de la tarde, o mañana por la mañana, o haberlo hecho el domingo, o el sábado o el viernes? Mire usted, evidentemente alargar un pleno extraordinario al último día que se puede convocar, creo que no tiene ningún sentido. También le digo que creo firmemente que la movilización que ha habido por parte del pueblo de Totana, por personas independientes que se han puesto y han salido para luchar por lo que ellos entienden que es un interés general y que es una cuestión primordial para Totana, como es el yacimiento de la Bastida, eso va a hacer, junto con la acción conjunta de toda la oposición, que cuando lleguemos al pleno del próximo jueves, el alcalde y el equipo de gobierno tengan que rectificar
de una decisión totalmente nefasta para los intereses de este municipio. Lo he dicho anteriormente y lo voy a decir. Por lo tanto, está claro que convocar el último día de los días naturales para poder llevar a cabo ese pleno iba con toda su idea, pero es que no va a ser ni siquiera necesario eso. No va a ser necesario porque gracias a ese apoyo y esa movilización social y gracias a esa movilización de toda la oposición, el propio alcalde va a tener que rectificar y va a tener que rectificar una decisión que es totalmente incoherente y que tenía los medios para poder haberlo evitado y que ni siquiera hubiera sido ni tan siquiera un problema. Por lo tanto, repito, al final espero, y creo que va a ser así, que el propio alcalde va a rectificar ese error que ha cometido. Como le he dicho que si usted ha leído antes la incongruencia en la política, en la vida política, pues ahora le pregunto, ¿ha leído usted lo que dice Ganar Totana Izquierda Unida? Que dice, la Bastida necesita una apuesta por un plan serio y sostenible. ¿Es usted partidario de esto? La Bastida, ¿Es que antes nos hacía un plan serio y sostenible? La Bastida lo primero que necesita es gestores políticos que sean capaces, primero, de creerse realmente el tesoro que tenemos en la Bastida desde el punto de vista principalmente de repercusión cultural para este municipio, que mucha falta nos hace, y también para repercusión económica, que también tiene que dar esa repercusión económica a nuestro municipio. Eso es lo primero que tienen que hacer, y no el resto son, pues una política de noticias en prensa, de noticias vacías. Pero ¿cómo? Pero si es que son cosas tan sencillas, si el actual equipo de gobierno no es ni tan siquiera capaz de hacer una modificación presupuestaria de 20.000 euros que faltan para tener la seguridad en el yacimiento de la Bastida, en un presupuesto de más de 30 millones de euros, de más de 5.000 millones de pesetas, de 30 millones de euros, no son capaces de hacer una modificación presupuestaria de 22.000 euros y salen con panfletos de que el yacimiento de la Bastida necesita ser más sostenible. Mire, eso no se lo cree ni el que le ha filtrado la noticia, el periodista que le haya filtrado la noticia, el propio equipo de gobierno. Son noticias, si yo no digo que la noticia no esté, son noticias totalmente que es un brindis al sol, esa es la realidad. Si se quiere tener y se quiere invertir en el yacimiento de la Bastida, tiene que dar un giro de 180 grados el actual equipo de gobierno y realmente ponerse a trabajar en el asunto, buscar las opciones para poder hacerlo, que entre otras cosas tiene que hacer un plan director general que no han sido capaces de hacerlo ni en 6 años, para empezar. O sea, que esos son sus deberes que tendrían que hacer y que no lo han hecho. Y en tercer lugar, lo que tiene que hacer es ya de una vez por todas ejercer como máxima autoridad de este municipio y buscar recursos económicos y buscar financiación y buscar recursos en el ámbito privado y buscar todo lo que es un consenso político para que eso se pueda llevar a cabo. Esa es la labor de un político y no hacer notas de prensa que son brindis al sol y que no dicen absolutamente nada. Esa es la diferencia. Escúcheme, le voy a hacer la última pregunta por hoy, ¿no? Y les pido pues la mayor brevedad. El alcalde recuerda que la oposición que votó en contra de ampliar la partida de seguridad, David, te pregunto, ¿esto es cierto o es una mirada hacia adelante? Los 400.000 euros en los últimos años, dice el alcalde que la oposición decís que no dialoga. Él responde que eso no es cierto, que hay de verdad y que hay de mentira. En un minutico, si me lo puede resumir. Los 400.000 euros que está diciendo son los de la seguridad, repito, se pagaban y se seguían pagando. ¿Cuántos años? Pues sí, en los 4 años y medio más o menos que está la seguridad. Le sale a menos de 130.000 euros si al la año. Si la cantidad es la que posiblemente dicen, si yo no voy a poner en duda la cantidad, ahora eso sí le digo una cosa, si es una cantidad desorbitada, lo que tienen que hacer es negociar mejor esos pliegos de condiciones a los efectos de que pueda haber una mejor oferta y más economía desde el punto de vista de la seguridad. Esa es la labor política y eso le corresponde al alcalde. La segunda cuestión, es totalmente falso que nosotros, la oposición, o que Ciudadanos votara en contra de esas partidas presupuestarias. Totalmente. Ciudadanos y el resto de oposición votó en contra de unos presupuestos que no fueron transparentes, que no fueron acordados con la oposición, que era la ruina sobre la ruina de este municipio y que no daban ningún tipo de viabilidad a unos presupuestos que solamente eran para 2 meses, en los cuales la inmensa mayoría eran exclusivamente destinados a nóminas y que por lo tanto eran unos presupuestos que llegaban tarde y sin ningún tipo de solución para los problemas de este municipio. Y la solución la tenía, que era una modificación presupuestaria, y no la ha hecho sencillamente porque no le ha interesado. Esa es la cuestión, y en el momento en el cual el problema le está ya en las manos, ya verá como ahora si hace esa modificación presupuestaria, y ya verá como de aquí al jueves, gracias
a ese apoyo de la sociedad civil y gracias a esa unión de la oposición, de toda la oposición, verás cómo hace esa modificación presupuestaria, verá cómo prorroga el presupuesto de seguridad y verá cómo no sale ninguna pieza de yacimiento de la Bastida. Repito, si me equivoco, rectificaré. Pero eso es lo que yo pienso y eso creo que es lo que va a ocurrir. Y eso es sencillamente no tener perspectiva política, no tener un liderazgo sólido y principalmente no aportar por el turismo por parte del actual equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza. David Morón, de Grupo Ciudadanos, que muchísimas gracias por estar hoy aquí, le emplazo para cuando usted quiera venir y bueno, ya ve si este problema engendrado, no buscado, se soluciona de la mejor manera posible y sobre todo pues que los totaneros se nos queden aquí, lo que dijo el Señor, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, a Murcia lo que es de Murcia y a Totana la Bastida, que es nuestra, que no es porque nosotros la buscáramos, sino porque está allí 4.000 o 5.000 años. Que muchísimas gracias y que le espero. Yo ya estoy impaciente por tenerlo aquí la próxima semana, en los próximos meses o cuando usted quiera, para que nos cuente cómo fue el pleno. Muchas gracias. Ya estoy tranquilo, que ojalá se solucione esto. Gracias. A vosotros. Y señores y señores, que les repito, que la Bastida es nuestra y que a cada uno pondrá en su sitio. Cada uno lo pondrá en su sitio el tiempo. O dicen que las mentirijillas tienen las patas cortas. Dice, no sé por qué. Aquí no voy a decir de mentirijillo a ninguno. Todos van con la mejor intención. Y nosotros vamos también con la mejor intención. Cuídense, queden con Dios.